Estamos de regreso a Cara a Cara. Ya nos acompaña aquí en la cabina el doctor Ángel Israel Nuño Bonales, subdirector general del programa de salud de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto. Hola Laura, muy buenos días, gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el dengue que llegó para quedarse, ¿verdad? Hace algunos años era como, llegaba la temporada y bueno, sí había el mosquito del dengue y todo, pero ya se quedó, ya se instaló. Antes se decía que en la temporada de calor no aparecían porque solamente en la temporada de lluvia, pero bueno, ya vemos que ya se adaptó. Que hay mosquitos todo el año. Todo el año, todo el Y año. mira Laura, amigas y amigos que nos escuchan, miren, hagan una pausa de 3 minutitos solamente. Esta información que les voy a dar es muy importante. Bien dices Laura, es un tema de décadas, el dengue ha convivido con nosotros desde hace muchos años. Pareciera que no es un tema, pareciera que no es algo nuevo y que es un tema orgánico en salud. Pues déjenme decirles que no. El dengue es una enfermedad que la causa un virus, que se transmite este virus a través de la picadura del mosquito, es decir, que si no hay mosquito, no hay dengue, si no hay mosquito, no hay transmisión. Bien, el dengue, este virus, tiene 4 serotipos, uno, 2, 3 y 4. El dengue serotipo 1, que es el que históricamente ha convivido y durante muchas décadas estuvo presente en nuestro estado, cuando a ti te da dengue tipo 1 ya no te puedes enfermar de dengue tipo 1. Entonces a quienes tenemos más de 30 años y hemos convivido con el dengue, en alguna vez nos dio y ya no nos volvimos a enfermar. Entonces bajamos la guardia, pensamos que no pasaba nada. ¿Qué pasó en el 2009? No sé si ustedes recuerdan que Ujú. hubo una pandemia de influenza, pero también hubo un gran brote de dengue. Hubo una circulación masiva muy importante de dengue tipo 1. Y ese año prácticamente se enfermaron todas las personas que no se habían enfermado de dengue en su vida, ¿no? Entonces hubo muchos casos de dengue tipo 1. Bien. Y continuó la circulación de dengue tipo 1, pero como las personas que se habían enfermado de dengue tipo 1 ya no podían volver a enfermar, pues cada vez parecía que había menos casos, hasta que llega la circulación del tipo 2 en el 2019. 2019, 10 años después, y ojo, esto significa que el dengue es cíclico. Doctor, así como la influenza o COVID o alguna otra enfermedad es cíclica, la respuesta es sí, dengue es cíclico, cuando se introduce un nuevo serotipo. 2019, amigos, amigas, ustedes recordarán, tuvimos una circulación de dengue con muchas hospitalizaciones, con defunciones, y realmente fue todo un tema en salud pública el 2019. ¿Ok? Salimos porque esa fue la circulación del serotipo 2. Bien. No había pasado nada, seguía circulando serotipo 1, serotipo 2, serotipo 1, serotipo 2. Laura, para este 2024, la proyección epidemiológica, porque esto viene desde Asia y Sudamérica, que va subiendo el mosquito, como muchas enfermedades tropicales, viene el serotipo 3, que significa que prácticamente todas las personas vamos a ser susceptibles, número uno. Número dos, el serotipo de 3 es más agresivo que los dos anteriores. Es decir, si a ti ya te dio dengue alguna vez o supiste de algún dengue que dijo, no, pues sí lo tiró en cama 2, 3 días, pero ahí anda, ¿no? Este serotipo es más agresivo, este serotipo es más peligroso, realmente está asociado a más casos graves, hospitalizaciones y también defunciones. Quiere decir que este año, Laura, va a circular un serotipo nuevo que nunca hemos tenido, que es más agresivo y que prácticamente todos vamos a ser susceptibles, no es como los anteriores. Entonces, si no hay mosquito, no hay dengue. ¿Cómo nos cuidamos, doctor, de la influenza? Usamos el cubrebocas. De COVID, aquí tú y yo llegamos a estar aquí con cubrebocas, ¿no? Y Ujú. decíamos, pues es la manera en la que nos vamos a proteger. ¿Cómo le hacemos para no enfermarnos del dengue? Pues no es el cubrebocas. En este caso, nuestro cubrebocas va a ser no tener mosquitos. Entonces, amigas, amigos, ahorita vienen unos días de asueto, por favor, no hay que exponernos, aprovechen, miren, son a veces un par de horas que pueden sonar tediosas, Laura, pero dedícale un par de horas a tu casa, elimina esos criaderos que tienes, dale una lavadita ahí a las paredes del tinaco, de las piletas, del aljibe,
que te sirva también como ejercicio y distracción. Mira, una vez, Laura, yo le decía a mi abuelo Leo, ¿por qué no tira esas botellas de vidrio que tienes ahí atrás? Decía, no, luego se ocupan. Mira, ya ni siquiera existía ese refresco, ¿no? O sea, Ujú. a veces como que acumulamos de veras y no somos conscientes. Vamos haciendo un ejercicio de conciencia. Viene un tema muy importante del dengue, realmente grave, realmente en personas, ahora sí que cualquier persona nos podemos poner graves de dengue, pero obviamente donde haya niños, donde haya adultos mayores, donde haya personas con algún tipo de vulnerabilidad, una enfermedad de estas virales, Laura, tú sabes, o sea, les pegan, personas con diabetes, personas con obesidad, o sea, realmente puede ser un tema de salud muy importante en tu casa. ¿Cuál es el cubrebocas o cuál es la manera de cuidar tu casa? El mosquito del dengue es el que se produce en casa, no es el que se produce en ríos, no es el que se produce en Baldíos. baldíos, no, es el que principalmente se produce en casa. Porque de repente tenemos la idea cuando vemos como la nube de mosquitos. Esos no son los aedes. Los aedes realmente son los que se producen en tu casa, en la pileta, en el tinaco, en En el los florero. en el florero. Sabes que eso es uno de los principales criaderos que, porque luego Sí. no le prestamos atención, o se nos olvida y en casa tenemos 2 semanas con el florero y ya hasta que se están empezando a marchitar las florecitas, volteamos y lleno de maromeros, ¿no? Esos son los peligrosos. Ahora, ¿qué pasa con estos criaderos? Miren, si ustedes dicen, no, mira, yo me voy a comprar una de estas raquetas que son bien divertidas para matar mosquitos, o me compro algo para insecticidas en mi casa y eso. Ok, matas a los que están volando, pero ¿qué pasa a las horas? Los vuelves a tener. O sea, la respuesta no está en fumigar ni está en matar a los mosquitos. La respuesta está en que no existan los criaderos de mosquitos. O sea, si Sí. quitamos la raíz, quitamos el problema. Entonces, si ustedes me lo permiten, amigas y amigos, en esta mañana es, número uno, situar una realidad que vamos a vivir en Guadalajara, en nuestro estado, en toda la región. Pero haciendo un paréntesis aquí, esto que señalas es muy importante, Ángel. El evitar tener criaderos de mosquitos. Que estamos hablando que depende de nosotros que haya o no haya moscos. Como quitando los criaderos, haciéndonos responsables de lo que tenemos en casa. Muchas veces tenemos la azotea llena de cachivaches que no sirven para nada. En el patio, como lo decías de tu abuelito, no solamente botellas, se ha dicho que hasta con una corcholata que tiene años allá arrumbada, es como los gremlins, le cae una gotita de agua y se activa. Entonces sí es importante que hagamos conciencia y no esperemos que solamente ustedes como secretaria de salud hagan lo propio, sino que nosotros también en casa cuidemos el no tener este tipo de criaderos. Y bien lo dices, como sector salud, nuestra responsabilidad es tener la infraestructura para atender los casos. Pero no queremos atender casos, no queremos que haya casos. O sea, lo Definitivamente. principal es que la ciudadanía esté saludable y es uno de los objetivos que siempre hemos buscado, la salud, no la enfermedad. Vamos a A prevenir. promover y a prevenir a través de la salud. Miren, sí nos estamos preparando desde la Secretaría de Salud, obviamente, con esto que pueda representar el reto del dengue este año. Pero el principal mensaje en esta mañana es aprovechemos estos días que vienen y que algunas personas puedan tener de asueto en casa para descacharrizar, para eliminar criaderos, para limpiar con agua y con jabón las paredes de las piletas, del tinaco, de aquellos lugares en donde tú dices, esta pileta no la puedo tirar como me dicen, pero bueno, limpiarla sí, tenerla sin agua sí, y estar prevenidos e identificar estos espacios que en nuestra casa puedan acumular agua una vez que inicien las lluvias. Porque como bien lo dijiste, a ver, doctor, y si empieza a llover a los cuantos días ya hay larvas y hay maromeros, a los 2 días. O sea, prácticamente, y cuando hay las condiciones de humedad y de calor, a veces en horas ya volteas y ya está formado ahí el maromero, ¿no? Entonces, realmente estamos aún, por eso es esta campaña, estamos a un muy buen tiempo y ahorita está como anillo al dedo a decir, vamos a eliminar criaderos, vamos a deshacernos. Les gusta también mucho, ¿sabes qué, Laura? Las llantas. Ajá. Porque a Con lo veces yo no oscurito. sé por qué tenemos esa costumbre de aventar la llanta, ¿no? Para arriba. Las llantas es es un utensilio oscuro, húmedo, que guarda la temperatura.
ahí se crean muchísimos mosquitos. Y bueno, también esto que comentas es muy importante, el que se limpie, pero mucha gente piensa que con echar cloro es suficiente, es decir, yo le echo cloro al tinaco y ya con eso. Fíjate qué buena pregunta. No es suficiente. No es suficiente y bien lo dices porque la cloración del agua lo que nos permite es ese ciclo de agua que es el que va a transcurrir, pues se limpia de algunas bacterias, pero no mata las larvas ni deja de manera residual la limpieza en las paredes. Entonces, si tú dices, no, yo le echo un chorrito o una pastilla de cloro, doctor, ¿eso va a matar al mosquito, a la larva? No, va a matar un ciclo si acaso, pero cuando se vuelva, o sea, cuando existe el ciclo del agua y se vuelva a vaciar ese tinaco y se vuelva a llenar, otra vez es como si no lo hubieras clorado. ¿Qué se necesita? Y es hasta más sencillo, es limpieza con agua y con jabón. Es decir, con vaciar el tinaco, limpiar con jabón, tallar bien las paredes del tinaco, de las piletas, del aljiber, tallarlas con literalmente jabón, con eso es suficiente. Es una acción preventiva realmente relativamente fácil y con los principales criaderos que podamos tener en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad alrededor, con que reduzcamos el número de criaderos, porque también uno entiende, ¿no? Sería imposible decir vamos a eliminar el 100%, pero eliminemos los más que se puedan. Entre menos criaderos y entre menos concentración de mosquitos, menos probabilidad hay de que tengamos contacto con un mosquito infectado del dengue. Entonces, número uno, sí va a ser un tema el dengue este año en nuestro estado, en nuestro país. Insisto, porque es cíclico, porque así son las enfermedades virales, ¿no? O sea, son ciclos. Se cumple este año un ciclo, la introducción de un serotipo nuevo, la introducción de un serotipo agresivo, un serotipo que va a dar enfermedad grave y muy probablemente defunciones. Estamos preparándonos para eso, pero lo principal es eliminemos los criaderos en casa. Esa es la tarea que queremos esta mañana compartir con ustedes. Por favor, tener la comunicación aquí a través de tu programa, a través de las redes de Secretaría de Salud, resolver todas estas dudas y no hay pregunta o no hay duda mala, Laura. O sea, oiga, doctor, eh, ¿qué puedo prevenir el dengue? ¿Tomándome esto o poniéndome una pulsera? ¿O qué Mm, puedo hacer? Hay muchas dudas al respecto. Pueden consultarlas, pueden preguntarlas a los expertos realmente que les den una identificación de todo esto, pero no se queden con las dudas, pregúntenlos. Pulseras de citronela, no sirven. sí. Oiga, ¿me puedo tomar algunas pastillas que ahuyenten mosquitos? La respuesta es que no nos sirven mucho, la verdad no es lo que se recomienda. Oye, doctor, ¿y pongo mosquiteros? Sí, pero además de mosquiteros, elimina criaderos, porque de todos modos por ahí andan los mosquitos. Oye, doctor, ¿puedo fumigar? Sí puedes fumigar, nada más que solo te va a cubrir como 2 o 3 días de que no haya mosquitos, pero a los 3 días vuelve a haber mosquitos si no eliminaste criaderos. Es decir, la principal acción es la eliminación de criaderos. Oiga, doctor, ¿me puedo vacunar contra el dengue? En este momento no hay una vacuna contra el dengue, no se dejen de engañar. Si les ofrecen una vacuna contra el dengue, avisen a Secretaría de Salud porque no hay en este momento una vacuna contra el dengue que esté aprobada aquí para su uso en México. Entonces, todas estas dudas, Laura, es muy importante que la gente no se quede con dudas, que nos pregunte, que los consulte y que entremos, pues bueno, en acción en estos días. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso platicando con el doctor Ángel Israel Nuño Bonales, subdirector general de programas en salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, estabas comentando sobre los tipos de dengue que existen y las diferencias que hay entre el primero y que es el número 3. Sí. Platícanos, por favor. Mira, ahorita platicamos fuera del aire, me decías, Laura, de los casos que conociste en el 2009 que les daba dolor de cabeza, que les daba malestar general, y ya te decía, bueno, eso se asocia mucho con el tipo 1. El tipo 2 es también muy parecido, dolor de cabeza, dolor retroocular, atrásito de los ojos, fiebre, dolor articular. Y en el tipo 3, además de esto, se suman mucho los síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, dolor abdominal. Entonces, de repente, el dolor abdominal, pues es así como duele la cabeza y duelen las articulaciones, imagínate un dolor abdominal intenso.
Laura, que tan intenso que te provoca el vómito. Ujú. Es algo que, y lo decías ahorita tú, no se lo, o sea, es algo que no se lo deseamos a alguien, ¿No? realmente es incapacitante, doloroso, y no hay como tal un medicamento que frene al dengue o que frene la viremia. Lo que hacemos los médicos es damos las medicinas que puedan controlar un poco los síntomas, pero no hay un medicamento, un antiviral contra el dengue, es esperar a que pase este ciclo. De hecho, hay medicamentos que están contraindicados en el dengue, uno de ellos es aspirina, y algo que suele suceder es que como uno de los principales y primeros síntomas del dengue es el dolor de cabeza, y asociamos mucho a cuando me duele la cabeza, pues me tomo un ácido acetil salicílico, ¿no? O aspirina. En este caso, cuando esté la circulación de dengue, ahí es modificar esta situación, porque si es dengue, no está indicado, está más bien contraindicado Ujú. tomar este tipo de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Son síntomas más agresivos, son síntomas que no solamente te pueden dar fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor articular. Hablábamos del prurito o de las manchitas rojas que también en algunos casos de dengue salen. También se asocia al dolor abdominal intenso, al vómito, náuseas, vómito, provocado también por el dolor abdominal. Y lo que sabemos cuando hay un dengue grave es que bajan las plaquetas, Laura, y eso provoca sangrados tanto internos como externos, es decir, te puedes tener desde un sangrado de nariz visible, pero también hay sangrados internos que no te das cuenta y por dentro estás sangrando, ¿no? Varices esofágicas, sobre todo aparato gastrointestinal, microsangrados o en orina y de repente vemos que la orina cambia de color o hay sangrado y bueno, esos, como tú comprenderás, ya son síntomas graves, son síntomas en donde ya tienes que acudir a un hospital y recibir atención médica. Entonces, miren, todo esto que no queremos que ustedes vivan es realmente prevenible solamente si ahorita que tenemos el tiempo empezamos a descacharrizar y a lavar pues nuestras casas. Pregunta Daniel Sánchez. ¿Qué se le pone al tinaco para prevenir y eliminar el maromero, por favor? Bueno, cabe señalar, a lo mejor mucha gente no entiende qué es el maromero. Me gustaría que rápidamente nos dijeras qué es el maromero. Es la larva. Cuando el mosquito se reproduce, lo primero que deja es un huevecito, un huevecillo, y este huevecito se sitúa en las paredes, así como dice Daniel, del tinaco, y ahí queda. Inclusive, no, te vas a ir para atrás. ¿Sabes cuánto tiempo puede durar un huevecillo? Hasta más de un año, ¿no? Sí, entonces a veces Ahí está en la espera, pero esto decía que como los gremlins, esperando a que le llegue el agua. uno dice, no hay problema porque hace más de un año no tengo mosquitos. No, pues dejaron los huevecillos desde hace un año y resulta que un año después pueden eclosionar. Entonces, no, todos los factores son en contra, ¿no? Entonces, estos huevecillos, Daniel, ahí los tienes pegados en tu tinaco, que no han salido, pero van a salir. ¿Cuándo salen? Cuando se dan las condiciones de clima, de humedad y obviamente empiezan las precipitaciones, pero sobre todo de clima y humedad. Ya empezó a cambiar un poquito el clima, entonces van a empezar a eclosionar. Bien, ¿con qué los podemos eliminar? La palabra eliminar es con agua y jabón. Así, o sea, dándole una pasada con un estropajo, los eliminas y los quitas de ahí. Existen productos químicos que una vez que ya primero limpiaste con agua y con jabón, puedes poner en tu tinaco para que este efecto dure más tiempo. Es el abate, por ejemplo. El abate que lo pueden encontrar en las ferreterías, también ahí les explican porque se tiene que poner en una mallita y se tiene que dejar que esté flotando para que no vaya a tapar el bajante del agua. El abate puede estar ahí y te va a servir 3 a 6 meses sin ningún problema. Entonces, lo principal es limpiar con agua y jabón. O sea, ese es el número uno. Y para dejar un efecto residual, podemos utilizar químicos como el abate. No le pongas otro químico, solo con eso tienes. En caso de ponerlo el tinaco, ¿no afecta el uso de la piel o algo? Buena pregunta. No afecta, es un larvicida. No afecta al humano. Lo que hace es que mata o elimina las larvas, es decir, los maromeros o estas partecitas. No afecta al humano. Y pregunta Julián, ay, ya se me fue. Preguntaban que si era mortal. Mira, Julián, sí es mortal. El dengue y muchas enfermedades virales pueden ser mortales cuando se suscriben varias situaciones anexas, ¿no? Que la persona esté vulnerable, que el tipo de virus o la viremia sea muy agresiva. En este caso, como lo acabo de comentar,
el serotipo 1 es agresivo, el serotipo 2 es más agresivo que el 1, el serotipo 3, que es el que va a circular este año, es más agresivo que los dos anteriores. ¿Puede ser mortal? Sí puede ser mortal cuando encuentra las condiciones de vulnerabilidad en la persona. Y rápidamente, que nos queda poco tiempo, ¿por qué pregunta, por qué hay vacuna para el COVID y no para el dengue? Híjole, un día nos podemos aventar un programa de eso. Tiene que ver con que el COVID es una es un virus que, digamos, es un solo tipo de virus y que tiene mutaciones, y de hecho las vacunas se hacen ya sobre las mutaciones. En el caso de dengue no es un virus, son 4 virus, ¿sale? Entonces no hay una vacuna que te proteja contra los 4 virus. Esa es principalmente la razón. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ángel Israel Nuño Bonales, subdirector general del programa en salud de la Secretaría de Salud Jalisco, por venir a platicar con nosotros sobre este tema, pero no hay acción que funcione si no accionamos también los ciudadanos. Desde casa, muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Vámonos, se quedan con Omar Machine, Zona de Conexión, y a las 6 de la tarde, en la tercera emisión, nos volvemos a encontrar.